Así que bueno, muy bien, vamos a arrancar con mi próximo tema, que va a ser justamente el de la película La Profecía. Que nos salió hace no mucho, que la vimos a la... Vimos una nueva profecía, que fue como una... en realidad fue como una remake, pero que realmente ha sido muy, muy mala. Le damos menos cero gato. Cajarena había dicho. Cajarena había dicho María. Así que no, terriblemente mala la película. Pero bueno, nos basamos en que la película se llamó The Omen, en realidad en inglés. Obviamente que para la época que se estaba viviendo, fue una película que para tener otro nombre se tuvo que poner La Profecía, ¿sí? Que es la película que nosotros conocemos claramente, como dije al principio, de culto. Y por más que haya sido una producción que ha ganado 20 veces mucho más de lo que ha costado, ¿sí? En su recaudación, el costo de la película recaudó más de 20 porcentaje de ganancia con respecto a lo que costó, así que es una de las películas más taquilleras de la historia en el cine de terror y en el cine en su totalidad, porque estamos diciendo que de pronto, por más que sea una película del género, no muchas películas de otro género, por más fantasiosas que sean, como podríamos decir Avengers, por ejemplo, logra llegar a ese nivel de recaudación que ha tenido La Profecía. Claro. Pero a pesar de esto, tristemente, la producción y la posterior realización de la película llevó muchísimos problemas realmente lamentables, entre los cuales vamos a decir primero que la película obviamente fue dirigida por Richard Donner, ¿sí? Que en ese momento era uno de los directores más importantes, más codiciados de Hollywood. Estaba escrita por David Seltzer, que también, de hecho, hasta el día de hoy lo recordamos. Hay muchas películas que se ven por ahí cuando a mí me gusta mirar los créditos. David Seltzer es un gran creativo. Y el actor de ese momento que estaba en auge, que vendría a ser como el Brad Pitt del momento, que era Gregory Peck. Gregory Peck era un hombre muy, muy buen mozo, digamos, y estaba en esa... Bien parecido, viste que te bien parecido. De lindo hombre. Lindo hombre. Como decía la gente antes. Lindo hombre. Y bueno, era el actor del momento. Así que obviamente con toda esa producción no se esperaba menos, ¿sí? Sin embargo, semanas antes de comenzar la filmación de la película, el hijo de Gregory Peck, el único hijo varón que tenía, se suicida. Y Gregory Peck cae en una depresión terrible, porque no solo lo llamativo porque se suicida el hijo, sino que no había dejado ninguna nota ni había mostrado ningún signo de depresión o algo que hubiese querido hacer. Viste que a veces, si bien los suicidios siempre son sorpresivos, hay veces que vos decís, bueno, hay una persona que ya la está padeciendo, está pasándola mal. No era el caso del hijo y se suicida, y la verdad es que al no dejar ningún tipo de señal de por qué lo había hecho, obviamente que fue un impacto terrible. Aún así, la producción se retrasa justamente para ver qué iba a hacer Gregory Peck. Él decide filmar la película porque de todas maneras, más allá del compromiso, entendió que era una forma de sobrellevar el dolor, tratando de ocupar su mente en algo importante. Tristemente, cuando él tiene que hacer un viaje para ir a hablar con Richard Donner, en ese viaje el 31 avión que recibe un rayo fue el donde iba Gregory Peck. El avión tuvo que hacer una bajada, un aterrizaje de emergencia, pero no le pasó absolutamente nada a él. Le gusta, Rachel, viste que le gusta le gusta el demonio. Le juro que le gusta al demonio hacer tirarte rayos. ¿Viste? La porque le vuelvo a traer siempre la tormenta. O sea, no es gracioso, para desdramatizar un poco. Obvio, claro. Vamos a decir que bueno. Entonces, bueno, esto no fue así. Podríamos considerarlo un hecho aislado, hasta que tiene también que trasladarse en otro avión el director de la película. En ese mismo avión donde iba el director de la película, también recibe un rayo. Tienen que volver a hacer un aterrizaje de emergencia. En esta oportunidad el avión queda bastante dañado, pero aún así al director
y por supuesto a nadie de la tripulación ni de los pasajeros que iban en ese avión les pasó absolutamente nada. Pero ahí es donde empiezan como a decir, hay algo que no tendríamos que hacer de lo que estamos haciendo. Se lo pregunta Richard Donner con Gregory Peck, ¿qué estamos haciendo que parece que no lo tendríamos que hacer? Y en conversaciones, obviamente, con el equipo de producción y obviamente con el que escribía la película, que era David Seltzer, le dice, no, escuchá, eso es todo una pavada, no nos va a pasar absolutamente nada, vamos a meterle porque esto va a ser un peliculón. O sea, ellos estaban seguros de que iba a ser una película única, que tenía mucho para mostrar y que de pronto se estaban metiendo en un tema que era vidrioso del que nadie hablaba, porque hasta ese momento nadie hablaba de la venida del anticristo. Se sabía, obviamente, estaba la película anterior que era El Exorcista y de pronto Poltergeist podría llegar a estar, pero hablaba de los espíritus. Nadie hablaba hasta el momento de la venida del anticristo, que era un tema susceptible para la Iglesia Católica en ese momento, ¿verdad? Así que bueno, decidieron continuar. Pasó un poquito más de tiempo y llega el momento de la escena de los perros. Creo que todos debemos recordar que había unos perros que eran justamente los Rottweiler. Yo siempre me acuerdo, para mí es mi perro preferido, es uno de los perros más lindos que vi en mi vida, realmente amo la raza y tristemente fue demonizada justamente por la película. Yo me acuerdo que mi mamá decía esos perros del demonio, porque eran perros endemoniados. Sí. Y pobre el perro no tenía nada que ver, justo fue una raza que eligieron por eso. De hecho, sé que en la filmación de la última película, que esta que dijimos que era muy mala, que fue la remake, eligieron otro perro para justamente no volver a tener esta cosa de recordarle a la gente que era el perro de Damian, el perro maligno, digamos. Así que bueno, más allá de eso y nota de color, estos perros eran entrenados. Ya sabemos que los perros de Hollywood que tienen que actuar tienen su entrenador personal, generalmente se destacan por ser animales muy, muy bonitos, muy sumisos, porque hacen cosas o trucos que le enseña el mismo entrenador y que tienen que cumplir con alguna escena, pero generalmente son muy amables. Bueno, ocurrió que estos perros estaban particularmente nerviosos durante toda la filmación. Costó mucho hacer la escena en la que los perros le atacan a Gregory Peck. Y justamente en esa escena, los perros lo atacan y lo dañan terriblemente. Muy grave quedó Gregory Peck con unas mordidas de los perros a los que no pudieron atajarle ni siquiera a su propio entrenador, porque atacaron hasta su propio entrenador. Así que imagínate la energía que se estaba viviendo en ese momento durante la filmación para que los perros reaccionen de esa manera. Bueno, se decidió que con esos perros no se iba a trabajar más y trajeron otro par. Y al segundo par le pasó exactamente lo mismo. Así que ahí empezaron a darse cuenta de que estaban lidiando con energías que claramente ellos no las estaban pudiendo manejar y que algo estaba pasando en el set que ya no era algo tranquilo, digamos, ¿sí? Y ahí voy a llegar justamente a esa fotito que le acaba de poner nuestro operador. En un momento dado, el director de la parte de efectos especiales había filmado justamente la escena en la cual muere una mujer decapitada. Ustedes se van a acordar de esa parte de la película donde muere la mujer. Ellos estaban grabando la película y él se tiene que trasladar a otra ciudad un fin de semana, común y corriente, estaba libre. Se va con la mujer, mejor dicho, en ese momento era su novia, y tiene un terrible accidente. Obviamente nadie sabe qué fue lo que pasó durante ese accidente, simplemente que el auto queda destrozado y la novia de él muere exactamente igual a como él había filmado la escena. El vidrio del parabrisas le decapitó, le cortó la cabeza en seco, y cuando llega la policía a el lugar del accidente se encuentra con que estaban en el kilómetro 66.6 con un cartel que decía que conducía a la ciudad de Omen, justamente el nombre de la película, y vaya número al que estamos viendo. Ese cartel es real y ese es el cartel donde existió el accidente. Así que bueno, la verdad es que muchas cosas malditas hasta el momento. Empezaron a preocuparse y bueno, pero aún así no recurrían a ninguna espiritualidad
de iglesia ni nada por el estilo. Ellos continúan porque Richard Donner, que era el director de la película, dijo, esto no me va a vencer, yo esto no le pienso dar ni 5 de pelota. Él tiene que viajar a Londres y para concertar una entrevista con algunos empresarios que tenían que poner dinero para la película, él estando en su hotel le dice que se van a encontrar en un determinado restaurante para almorzar y concertar ciertos arreglos económicos que necesitaban para la película. La cosa es que mientras él estaba en Londres, un ejército disidente de Irlanda decide hacer algún tipo de disturbio en Londres y bombardea el restaurante segundos antes de que él llegue. Bueno, o sea, sí, no lo mata. De casualidad. De casualidad, él cree que se salva realmente de milagro y empieza a darse cuenta, bueno, que algo malo pasaba. Entonces, obviamente decide regresar y cuando llega a su casa, a pesar de que no había ningún auto en la calle, al momento de que él iba a bajar del auto, él abre la puerta, pone el pie para bajar y un auto velocísimo pasa muy al lado de su auto, agarra la puerta del auto y él con los reflejos súper rápidos mete la pierna dentro del auto nuevamente. O sea, se lleva el auto que choca la puerta, sí. Pero él se salva de la pierna. Él dice, yo pude haber perdido la pierna en ese momento, yo no había visto ese auto y no hubiese sido tan dramática la situación si no fuera que eso ocurrió un viernes 13. Mira. Así que bueno, un montón de cosas malditas ocurrían con la gente de producción y la más importante dentro de la película. El último de los casos era pensar de que, bueno, no solo tenía que pasarle a ellos, que eran los protagonistas o los que estaban muy involucrados, sino que la última de todas fue cuando ellos tenían que filmar una escena en el cual, viste que él se convierte en un embajador, que después tenía que irse a Londres, etc. Entonces la escena necesitaba que se muestre el despegue de un avión, que de hecho en la película se ve, que él hubiese subido, como que viaja. Como que viajara y que tenía que subir a ese avión y mostrar el despegue. Contratan a un aviador porque viste, contratan un avión privado, que es simplemente para hacer la escena y nada más. Bueno, durante la filmación, este piloto que iba él solo en ese avión, choca con una bandada de pájaros que ni existía. O sea, es como que le aparece, viste, cuando vos decís esto aparece de la nada, no se veía absolutamente nada en el cielo. Agarra esta bandada de pájaros que en las turbinas, obviamente que se sabe que cuando esto pasa es sinónimo de que el avión tenga que estrellarse o mínimo hacer una bajada de emergencia. En este momento el avión decide, obviamente él casi no puede controlar porque era prácticamente una avioneta, tampoco era un avión grande, y se estrella contra el hangar. El hangar, cuando se estrella el hangar, el piloto obviamente muere. El avión cae sobre el hangar y el auto del piloto, que le estaba esperando la mujer y los hijos, estaban adentro. Así que él estrelló a su propia familia y murieron todos. Así que fue una escena recontra maldita. Y bueno, es impresionante cómo todo esto ocurrió durante la filmación. En algún momento ellos dijeron, ¿será que la escena donde finalmente el actor que después lo hace grande, no me acuerdo ahora el nombre, el actor que hace de Damian Grande, él en un momento cuando él tiene que hacer, que le agarra, tenía un Jesucristo, ¿se acuerdan? Y él le pega así como que le agarra y lo pone más fuerte la corona de espinas y se ve la escena en la que sangra. Dice que él se da cuenta de que algo a él se le reía. O sea, cuando él va a hacer eso, escucha un montón de risas a su alrededor y dice que todos los que estaban filmando también lo escucharon. O sea, como que fue bien endemoniado el tema porque justamente era lo que le estaban haciendo a Jesucristo. Así que vaya película que fue maldita, fuertísima y por lejos considerada una de las películas más complicadas de hacer. Muy taquillera, por cierto, pero que volvió a tener esta cosa de que nuevamente los protagonistas no han podido después tener una carrera de despegue
porque fueron directamente muy maltratados en su formato. No te dejan hacer películas de terror, no te dejan hacer películas de Cristo, no te dejan... Por todos lados también. Por todos lados está complicado, ¿eh? Por todos lados está complicado. La verdad que ha sido una película realmente muy, muy complicada y que uno en esa época no te contaban estas cosas, vos no las creías, claro, no salía. No sabíamos nada de estas exacto. cosas, no había información. Entonces vos de pronto decías, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Así que bueno, es cosa de enterarse. Supongo que debe haber mucho más detrás de todas las demás películas que se volvieron a hacer con esta temática, que es justamente la del anticristo. Que es algo muy susceptible a la iglesia. Yo creo que nadie pregunta porque todos le tienen miedo, obviamente, ¿no? A preguntar qué pasó, si hay alguna cosa rara y todas esas cosas. Sí. Claro, nadie quiere preguntar, ese es el asunto. Exactamente. Muchas veces. Así que bueno, vos, Nico, tenías una preguntita. Yo quería hacer una pregunta, sí, con todo esto que estamos hablando, justamente me viene todo el caso con el tema de como ustedes, estas posesiones y demás, que en un momento dijeron algo, dijiste vos algo, así tiraste un comentario, Rachel. Yo pregunto, ¿por qué y a quiénes son las personas más susceptibles de ser no solamente poseídas, sino perseguidas? Porque no son poseídas, sino son perseguidas. Perseguidos, sí. Perseguidas por estos entes, por estas entidades, por estos demonios, por todas esas cosas. ¿Por qué algunos sí y otros no? Esto para que la gente lo sepa. Yo, la respuesta la hacer. Yo que le escuché al cura que le estaba contando a Rachel, él decía que mayormente la gente muy católica es la que hace que el demonio diga yo existo. Entonces dice que mayormente la gente muy religiosa es donde empieza el diablo a meter la cola. Pero no es solamente la gente muy religiosa, sino que también un portal que abrió tu amiga, ese tipo de cosas. Pero mayormente la gente que cree mucho en la religión o gente que no cree, porque estaba diciendo también, hay gente que no cree en el demonio, entonces él se tiene que demostrar de que existe. Entonces ese tipo de gente, él te demuestra, yo acá estoy. Eso es lo que decía él, ¿viste? Y yo también creo eso. Yo creo que hay gente que no le cree y dice, bueno, yo acá estoy, o gente que está muy religiosa, dice, la religión me va a proteger de todo y aparece esto, ¿entendés? Es lo que yo también creo de mi lado. Ahora no sé ustedes qué es lo que creen. Sí, yo creo que siempre la lucha entre el bien y el mal, esto que alguna vez te decía que comentaba con un sacerdote, le digo, porque de pronto si Dios puede realmente derribar al demonio o derrotarlo, ¿por qué no lo hace? ¿Sí? Está una cuestión del libre albedrío, que donde debe existir el mal, debe existir el bien, y muchas son elecciones. Pero sí, por una cuestión lógica, que es una opinión muy personal, si yo quiero lastimar a alguien de verdad y mi objetivo, como entre comillas, demonio, energía negativa, alguien que no alcanza la luz, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero quebrar las voluntades de aquellos justamente que alcanzan la luz o que profesan todo el tiempo su creencia religiosa, sea cual fuere, porque obviamente que estamos hablando de no necesariamente católicos, puede ser la religión que creas, ¿no? Entonces, meterse ahí es una forma de quebrar la voluntad o entrar en guerra con lo bueno y de alguna manera dejar en evidencia que quizás, ¿sí?, ese Dios en el que crees, ese Jesús en el que crees, o en la espiritualidad en la que vos crees y profesas, no es tan buena porque no te salva, ¿sí? Entonces, como no es tan buena porque no te salva, te dejo en evidencia. Claro. Creo que es ese, pero va a ser eterna esa lucha. ¿Por qué? Porque yo no voy a necesitar ir a agarrar un alma que ya está perdida, o un alma que por ahí ya está con todo lo vicio que necesito y con toda la maldad encima. Más vale me voy a ir a aquella que va a decir, no, contra Dios no puede nadie, por ejemplo, ¿sí? Porque por eso existen casos de sacerdotes poseídos, cuando ellos están en algún exorcismo, siempre tienen tentaciones del demonio, aparte con cosas por ahí muy, ¿cómo te puedo decir?, muy grosas, muy difíciles, como es el caso de la Iglesia Católica. No quiere hablar de esto, pero bueno, todo lo que han abusado y todo lo que han hecho, también, ¿viste? Es de alguna manera, el diablo metió la cola, como dijo Romy, hasta en eso, es decir, en el clero. Claro. En el clero, porque ahí te complico la vida mal, ¿entendés? Normalmente dice que tu Dios te salve, te dice.
me voy a esa, fui a esta pregunta, o sea, me surgió hacer esa pregunta por muchas cuestiones, pero dentro de todo, porque voy a adelantar no quisiera adelantar una parte de la película del Conjuro 4, pero me preguntaba yo ese día, qué raro que esté metido ahí. Claro. Ustedes se están acordando de qué escena estoy hablando, ¿no? Sí. Porque lo persigue hasta ahí adentro, que se supone que es un lugar que debería estar que debería ser supuestamente protegido, súper protegido, bueno, pero... y sin embargo ahí adentro pasa. Bueno, eso es lo que te iba. Una vez estaban acá, creo que fue, incluso dijeron de lo que cementerio y demás, y era un tema susceptible decirlo, pero donde existen más entidades demoníacas son en los templos religiosos. En todas sus variantes, pero sin ir más lejos, Emily Rose, ella estando endemoniada iba a llorarle, y ahí es donde más enloquecía, que muestra la película, que ella lloraba y la lluvia y todo, y la mina estaba en la iglesia. El caso que existió acá en Corrientes, de que alguna vez podamos encontrar a alguien que pueda dar fe de lo que yo estoy diciendo ahora, es las hermanas, ¿cómo se llaman? ¿Las carmelitas? Sí. El monasterio que nosotros tenemos acá, Ajá, que no salen. La del claustro. Claro, la del claustro. Cuando fue el caso de la posesión demoníaca de Paso de la Patria, Ajá, sí. en la iglesia de ella, en el templo de ella, estamos hablando de un convento en el que supuestamente se reza todo el tiempo. La campanita que tiene que hacer para llamarle le sonaba todo el tiempo. Todo el tiempo le sonaba. Y hubo un caso en el que se van ellos hasta el lugar donde tienen la misa, y del mismo sagrario, estamos hablando del sagrario Jesucristo, o sea, si hay algo que supuestamente es sumamente sagrado, ¿sí? Para la religión, le tiró todas las hostias. O sea, se abrió el sagrario, salió el copón y tiró todas las hostias. Estamos hablando de un lugar que supuestamente estaba súper bendecido. ¿Qué podemos esperar nosotros, simples mortales, en nuestras propias casas, con nuestro San Benito puesto ahí, con la Virgen y qué sé yo, si en los lugares que tendría que estar mucho más bendecido o protegido, no lo están? Claro. Bueno, ahí está. Ahí está tu respuesta. La respuesta, y eso yo quería que la gente lo escuche también, porque yo en realidad ya lo imaginaba y yo tengo mi propia opinión también con respecto a eso. Pero, ¿qué opinas vos? Porque ya estamos opinamos las dos. ¿Vos qué opinas? Y que yo tengo muy presente así como que cada uno es su propio templo. Obviamente. ¿Viste? Porque estoy un poquito a favor de estas cuestiones de que sí existe esto de que a las personas más religiosas, más creyentes y que esto y lo otro se los ataca mucho. Pero después estamos aquellos que tú también, o sea, porque yo no hay cosas en las que no creo, no comparto, pero sí hay una cosa que tengo muy presente y que yo creo mucho. ¿En el mal? No. A ver, yo tengo muy claro que el mal existe. Obvio. Eso lo tengo recontra claro. Pero también tengo claro que el bien existe. Que hay mucha luz, claro, así como hay mucha oscuridad. Entonces yo digo, ¿por qué de repente a mí no? Y es por esta cuestión. Yo tengo la facilidad, por decirlo así, porque acaban de decir esto está re chiflado. Sí, capaz que sí. Y sí estás, Sí, Nico. yo re loco. Pero yo tengo la facilidad de entrar en un lugar y salir con total facilidad, porque yo sé lo que a mí me protege. O sea, yo estoy seguro de todas las cosas. Entonces, ¿viste? Por ese lado también digo que es raro, porque a esta chica, por ejemplo, a mi compañera, ¿por qué sufrió y sufre tanto ella? Y yo, que era uno de los principales causantes de que esto suceda, o sea, porque era yo el que decía, vamos a hacerlo, lo hacemos en mi casa, que esto y lo otro, a mí nunca me pasó nada. O sea, me han pasado cosas, pero de fácil resolución. Y claro, pero como hay un montón también de gente que está metida en un montón de cosas malas que tampoco le pasa, o sea, y hay gente que por ahí le pasa, o sea, tipo... Entonces, claro, es... pregunta. Yo vengo por ese lado, yo creo que cada uno es su propio templo por ahí muchas veces, y que cada uno también deja de cierta forma que algo entre o que no entre, de alguna forma. Y reconociendo la existencia, porque eso también es otra cosa. Claro, sí, obviamente. Ese es el principal. A mí no me tenés que demostrar nada, porque yo sé que existís. Lo que pasa es que conmigo no. Gracias. Claro. No Y después también está esta cosa de el santo temor. Quizás a veces no te llega a vos, podemos decir a nosotros tampoco directamente,
porque el daño en realidad no sería tan grave. Si el daño te lo quieren hacer, te lo van a hacer a una persona que a vos te sea vulnerable. Claro. Claro. Toquemos el tema, por ejemplo, de decir que cuando alguno de nuestros animales se murió, yo te puedo decir que ahí yo sentí más demonio encima que otra cosa. O sea, Claro, si me sí, atacaba sí. a mí no me dolía tanto como que me mató un gato. Claro. Sí, sí, sí. O perder un perro, o bueno, ni hablar de que alguien que a mí me interese se enferme. Entonces, a veces creo que hay que entender que lo demoníaco no necesariamente está llevado a los niveles ya de Claro, el posesión. Conjuro, el Warren y Claro, todas esas sí, cosas. sí, sí. También hay veces que un ataque demoníaco de pronto puede existir en algo que parece muy mínimo pero que te dañe igual, y el sentido va a ser, y no, que no te enferme vos y te pase algo a vos, no, que le pase algo a alguien que a vos te interese. ¿Y Entonces, qué más que los animales? Sí. de hablar, animales, hijos, padres, o sea, creo que todo aquello que vos digas, bueno, en esto me soy vulnerable, ¿sí? Entonces, bueno, también hay que tener cuidado y por supuesto siempre tratar de ser lo más fuerte posible espiritualmente. Claro. Eso Sí, es sí. muy Eso importante, es importante. es muy importante. Porque a veces desde el afuera es más, somos todos capos, pero hay que pensar de pronto Claro. que uno dice, bueno, si yo estoy fortalecido en la creencia de que a mí algo no me va a atacar, y bueno, tengo que convencerme de eso, Claro. definitivamente que es así. Así es. Y no jueguen a la Ouija por la No, 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 bueno, no. Nada de eso de pasar el tiempo así No, para. no, si no, llámenme. Matando el Llámenme que tiempo. tú lees en serio. Así que bueno. Bueno, ahora sí. Ahora sí, tratamos de terminar.